buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación a Fedimetal para este webinar que lleva por título La transformación digital en la era post-COVID. En realidad, no existe una transformación digital antes y después del COVID. Como vamos a ver más adelante, es más bien que se acentúa más en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Como manera de introducción, quisiera dar la bienvenida a todas aquellas personas que se han conectado, no solamente en el Ecuador, sino desde otros países. Saludos para Chile, para Perú, para Estados Unidos, algunas personas que están conectadas o están por conectarse en este webinar. Vamos a correr un video para hacer una pequeña introducción al mundo de la digitalización. Corre video y después de eso nos volvemos a encontrar. Nuestro mundo se está volviendo cada vez más conectado. Miles de millones de dispositivos y máquinas inteligentes generan gran cantidad de información, siendo puente entre el mundo real y el virtual. La complejidad de la información ahora juega un rol decisivo en la manera en que nos movemos, vivimos y trabajamos, la forma como planeamos y creamos productos y servicios. Convertir la enorme cantidad de información recopilada todos los días en datos valiosos es un factor clave de éxito para las compañías, economías y sociedades enteras. Nosotros tenemos el dominio y conocimiento para transformar la gran cantidad de información generada por nuestros sistemas y productos en información valiosa que permite tomar decisiones inteligentes. Nuestros servicios basados en datos monitorean las plantas de poder para garantizar seguridad en el suministro de energía. Nuestro software y soluciones IT programan las turbinas de viento para producir más, y nuestros sistemas de administración en construcción programan a las estructuras para consumir menos energía. Nosotros permitimos a nuestros clientes automatizar de manera inteligente los procesos de todo el ciclo de vida de sus productos. Y por la simulación de objetos del mundo real, por medio de gemelos digitales, les ayudamos a optimizar sus procesos de fabricación. Nuestros sistemas de administración de tráfico inteligente ayudan a las personas a movilizarse mejor, más rápido, seguro y con menos emisiones de CO2. Y desarrollamos sofisticados sistemas de imágenes médicas que ayudan a los médicos a tomar mejores decisiones en menor tiempo. Aprovechamos la oportunidad de la información para crear valor real. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En esta introducción vimos una imagen global de lo que en Siemens se conoce como la digitalización dentro de varios campos, dentro de el campo eléctrico, el campo de la movilidad, el campo de la automatización industrial, y un poquito nos asienta en este tema que el día de hoy vamos a tratar. Yo quiero comenzar con esta lámina, que realmente es una lámina que me gusta muchísimo, ya que refleja la evolución de la humanidad en base a los inventos. Desde que el hombre apareció sobre la Tierra, en este caso hemos tomado solo a partir de 1400 hasta la fecha, y como ustedes pueden ver, esta curva azul, que la estamos mirando con los puntos amarillos reflejan cuándo hubo un invento importante que produjo cambios trascendentales en la humanidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, a raíz de 1400, uno de los inventos que cambió el mundo fue el descubrimiento de la imprenta. Posteriormente tuvieron que pasar varios siglos para que en los albores de los 1600 el telescopio con Copérnico, y así sucesivamente la turbina de vapor, el telégrafo por los 1760, el bombillo eléctrico, teléfono, el auto,
cuando llega a la Luna en 1969 el hombre, y así sucesivamente hasta nuestros días. ¿Qué tiene de curioso esta lámina? Esta lámina, cuando ustedes miran que en los últimos 30 años, los inventos más importantes de la humanidad que aceleraron nuestro desarrollo y que cambió la vida de los humanos se dieron en estos 30 años. Es decir, estos últimos 30 años el hombre se desarrolló muchísimo más que todo el resto de nuestra historia como seres humanos en el planeta. Es increíble y por otro lado también tenemos la suerte de poder vivir nosotros en esta época donde hemos visto muchísimos cambios. Yo recuerdo en 1982, prácticamente recién graduado del colegio, a pocos años de ahí, 4 o 5 años, aparecen las primeras computadoras personales, las PC, las XT, las 286, 386, 486, AT, XT, y de ahí viene un sinnúmero de desarrollo de computadores, los sistemas computacionales de manera importante. Es así que el gran desarrollo que tuvieron los microprocesadores, el descubrimiento de nuevos materiales, el descubrimiento de, digamos, de aplicaciones de nuevas tecnologías, hicieron obviamente que se desarrolle la computación, tanto hardware y software. Aparece la primera Macintosh de Apple, el primer sistema operativo, el MS-2, luego el Windows, el Internet, los teléfonos celulares, el DVD, Facebook, YouTube, iPad y todo lo que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Lo más importante de todo esto es que, fíjense, yo he puesto unas líneas ahí amarillas, donde la primera revolución industrial, o lo que se conoce como la primera revolución industrial, y la segunda revolución industrial un poco más, pero la tercera revolución es más cortita, ya que el avance tecnológico que ahora se conoce como la cuarta revolución industrial, que abarca tecnologías como el IoT, es decir, el Internet de las Cosas, el Big Data, la nube, el data mining, la inteligencia artificial, la movilidad autónoma y otras muchas tecnologías que hoy en día están surgiendo y están en su etapa de desarrollo. Así que esto nos permite ver cómo el hombre realmente en los últimos 30 años ha sido donde más se ha podido desarrollar potentemente y de manera exponencial. Lo que quiere decir que lo que viene realmente es espectacular. En ese sentido, pues tenemos que estar abiertos para los cambios que se van a producir y que se están ya produciendo de manera constante día a día. Bueno, y en esta lámina podemos ver ya en concreto las revoluciones industriales que les había hablado. La primera, que básicamente va desde, no son exactas las fechas, pero más o menos son periodos, en este caso que va de 1750 a 1850, y básicamente la primera revolución industrial se caracteriza por la mecanización, el uso de la energía hidráulica y obviamente el descubrimiento de la máquina de vapor hace que ciertos trabajos que antes eran realizados a través de la fuerza bruta, a través de la utilización de animales para realizar los trabajos que implicaban muchísimo esfuerzo físico, pues aparece la máquina de vapor y donde va reemplazando este esfuerzo, esta fuerza que realizaba tanto el humano como el uso de animales domésticos para esta realización. Es así que la industria textil es una de las que más se desarrolla en aquella época y aparecen obviamente las primeras fábricas y el concepto del trabajador como tal. A partir de 1850 hasta más o menos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se describe la segunda revolución industrial, que básicamente ahora se caracteriza por la producción en serie, ¿no? Y ahí tenemos al representante típico que es el señor Ford, donde en su línea de producción del Ford T podrías tú tener una cantidad de autos ya para uso masivo a través de su línea de producción
pero lo único malo era que era un solo modelo y un solo color, color negro. También se caracteriza, a más de la producción en masa, obviamente aparece ya las líneas de producción. El ejemplo claro había dicho el ensamblaje de los autos Ford con el modelo T, y también algo muy importante que es la era de la electricidad, la era de la electrificación. Porque aquí obviamente se descubre, obviamente, la electricidad, y se aplica esta a los diferentes procesos productivos, donde se va reemplazando básicamente las máquinas de vapor por las máquinas eléctricas. Realmente esto fue un avance significativo de la humanidad, y donde posteriormente pues llega la tercera revolución industrial ya al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se había consolidado la electrificación en el planeta, donde numerosas fábricas aparecen, y obviamente el concepto de, digamos, del trabajador, de la fuerza laboral, eh, que se acentúa alrededor de todo el mundo. En la tercera revolución industrial, que también se le conoce como la revolución industrial de la informática, de la automatización, y además porque aparece la tecnología de las telecomunicaciones. Ustedes recordarán que a finales más o menos de los años 80, todavía no teníamos los celulares. Estos van apareciendo a raíz de los años 90, y como vamos a ver más adelante, con tecnologías muy básicas, pero lo más importante es que ya comienza a desarrollarse la electrónica de potencia, es decir, que en 1969 el hombre llega a la Luna, y al llegar a la Luna, imagínense, llega con un sistema informático, con una memoria de 64 megas, que hoy por hoy realmente nos podemos reír. Sin embargo, en aquella época todo el sistema informático tenía una memoria de 64 megas para ir a la Luna. Realmente increíble, en aquellos tiempos, como el hombre, en ese afán de ir descubriendo cosas, se arriesgaba de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahí están los resultados en el crecimiento que hemos tenido nosotros. Y luego viene ya a raíz del 2014 la cuarta revolución industrial. También se lo conoce como Industria 4.0, también se le conoce como la digitalización, y obviamente aquí se caracteriza por tener sistemas ciberfísicos. ¿Qué quiere decir un sistema ciberfísico? Es una suma de los algoritmos computacionales más el Internet. También la consolidación de la robótica, especialmente los procesos productivos en serie, y entre otras tecnologías como las que estamos viendo justamente en el círculo, como la inteligencia artificial, el IoT, el Big Data, la nube, la geolocalización, el Smart Data, el Data Mining, todas estas tecnologías que hoy están al servicio de la humanidad, y que obviamente tienen muchas de ellas un proceso inicial de desarrollo, otras están un poquito más avanzadas, pero en general estamos en una etapa, diría yo, prácticamente inicial de esta cuarta revolución industrial que tanto se habla. Bueno, y aquí en esta lámina quisiera mostrarles un poquito que las telecomunicaciones han jugado un papel fundamental para el desarrollo tecnológico del hombre. Hoy vivimos en un mundo global donde realmente comunicarse con el otro lado del planeta es tan solo con un clic, a través de diferentes plataformas, ya no necesariamente el teléfono convencional. Hoy lo podemos hacer a través de WhatsApp, lo podemos hacer a través de Skype y de un sinnúmero de herramientas, y como esta que estamos utilizando el día de hoy, donde tenemos gente que posiblemente está conectada fuera del Ecuador, en otros países, y en definitiva está con nosotros en este seminario. Fíjense ustedes que en el año 1991, cuando nace el primer celular, diría yo, lo único que podíamos hacer con este celular es, obviamente, hablar, tener llamadas locales y a distancia, pero también enviar SMS, es decir, mensajes de texto. Esto era básicamente lo que se podía hacer con un celular de la tecnología que se conocía como 2G.
Esto es más o menos en los albores de 1990 en adelante, y posteriormente se desarrolla o se va mejorando la tecnología de las telecomunicaciones y aparece la tecnología 3G, más o menos alrededor de 1998, y ustedes recordarán que ya nuestros teléfonos celulares no solamente permitían enviar SMS, es decir, mensajes de texto, sino ya por primera vez conectarnos al Internet y navegar en las páginas web. Obviamente la característica de estos teléfonos es la velocidad, y teníamos, obviamente, estábamos hablando de 0.1 a 8 megabits por segundo, a diferencia de los de la tecnología 2G de 0.1 megabits por segundo. Posteriormente, en los años 2008-2010, más o menos se consolida ya la tecnología 4G, que es la que básicamente estamos usando en el mundo en este momento, donde ya no solamente podemos enviar los mensajes de texto, estar conectados al Internet, tener video y obviamente audio de alta calidad. Eso es la tecnología que hoy tenemos en nuestros iPhones, en nuestros teléfonos en general, en los smartphones que los conocemos, y estamos llegando a 15 megabits por segundo. En realidad, de la tecnología 4G a la 5G está prácticamente a un paso. Algunos países ya están en etapas de prueba, ya hay planes piloto, y donde la diferencia que aparentemente no parecería es grande, pues déjenme decirles que sí lo es, porque no solamente podríamos enviar los mensajes, que ya es muy común, estar navegando a altas velocidades en Internet, a diferencia del 4G, es la plataforma natural para el Internet de las cosas, para que todos los elementos que nosotros tenemos a nuestro alrededor se conecten con el Internet, y ya estamos hablando de velocidades de 1 a 10 gigabytes por segundo. En realidad, para que ustedes tengan una idea de cuál es la diferencia entre una tecnología 4G y 5G, hoy en día, para bajarse una película de Netflix que ustedes quieren bajarse a su computador, a su tablet o a su teléfono, les toma posiblemente entre 15 y 20 minutos, si no es más, dependiendo de la película. Posiblemente puedes llegar a incluso hasta 30, 40 minutos, dependiendo de la película y de la calidad. Pero con esta tecnología 5G, que prácticamente se comienza a consolidar ahora en este año 2020, nosotros podríamos bajarlo en pocos minutos, 2 o 3 minutos, estaríamos ya pudiendo bajar estas películas que tienen gran capacidad. Entonces, como ustedes ven, este ha sido el proceso de desarrollo de las telecomunicaciones que nos van a permitir todo este proceso, ser la base de toda esta tecnología que hoy la estamos viviendo. Una de las primeras tecnologías que quisiera comentarles es la tecnología de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, obviamente esta lámina es muy sui generis, porque en realidad me gustaría tomarles el concepto, por ejemplo, que aleatoriamente lo saqué de Google, y dice que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con un propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Es decir, lo que se pretende con la inteligencia artificial es tratar de recrear al ser humano en su contexto, tanto en la parte motriz como principalmente, yo diría, en la parte intelectual. Es decir, que la máquina llegue a pensar como el ser humano, comience a aprender de cada una de las actividades y sea tan versátil que sola aprenda todos estos procesos y llegue en un momento dado a hacer un trabajo, normalmente un trabajo repetitivo, mecánico, un trabajo que implica cierto esfuerzo físico, obviamente de manera natural, de manera mucho más fácil que lo que le cuesta al ser humano. Algún momento se cuestionaba y se decía, pero ¿qué va a pasar si las máquinas llegan a suplantar al ser humano? Porque no lo necesitan. Es decir, hoy por hoy existen fábricas donde robots producen robots, y no solo eso, sino que van aprendiendo durante el proceso
y cada vez más las fábricas no necesitan seres humanos para la producción, especialmente de procesos en serie. En ese sentido, yo quisiera comentarles a través de esta lámina el tema de la singularidad, en inglés la singularity. En realidad, si ustedes ven la línea roja en este gráfico, en el eje de las X, de las axis, está el tiempo, y en el eje de las Y está el nivel intelectual, el poder del nivel intelectual. Miren cómo ha sido o cómo es el intelecto humano. Va creciendo y va desarrollándose de manera paulatina, y obviamente le toma mucho tiempo al hombre para poder alcanzar niveles, digamos, altos de intelecto, porque va descubriendo poco a poco. Y claro, hoy por hoy esa tendencia ha ido con una visión exponencial posiblemente, o por lo menos con una dirección un poco más, digamos, en crecimiento, a raíz de estas nuevas tecnologías, a raíz de la invención de los computadores, etcétera, que nos permiten tener mayor conocimiento. Pero fíjense ustedes las máquinas. A raíz de los robots, a raíz de 1950, cuando aparecen, gracias a la electrónica de potencia, los primeros robots, y en la consolidación en estos años, se dice que más o menos en el 2030, 2040, en ese punto amarillo es donde se cruzará el intelecto humano con el intelecto de la máquina. Es decir, a partir de ese punto, la máquina ya no nos necesitará para aprender, porque la máquina será capaz de producirse sola en procesos productivos totalmente automatizados. Y además la máquina va aprendiendo. Los robots adquirirán posiblemente en su forma el aspecto humano, y en algún momento alguien decía, ¿y qué pasa si los robots llegan a dominar el mundo y algún momento a pensar que no nos necesitan a los seres humanos? Pues déjenme decirles que ese miedo que mucha gente piensa que puede llegar a suceder, en lo personal creo que no, porque los que inventamos esos robots somos los seres humanos. Lo que pasa es que el robot es mucho más versátil y más eficiente en aquellos procesos altamente repetitivos donde el ser humano es mucho más lento. Pero hay una gran diferencia. El robot podría hacer más rápido estas actividades, pero el robot no siente, el robot no es innovador, el robot no tiene sentimientos, el robot obviamente no tiene emociones, y ese creo que es el gran eslabón perdido entre la máquina y el hombre. Así que yo creo que más bien debemos verlo con bastante positivismo, en la situación de que la tecnología nos va a permitir que las máquinas nos ayuden a ocupar ese tiempo que antes nosotros realizábamos los trabajos, y nos van a quitar esa actividad para nosotros dedicarnos a la creatividad, a la innovación, a otro tipo de actividades que la máquina como tal no puede estar. Otra de las tecnologías que hoy en el mundo está en boga, desde luego, y es fantástica, es el Internet de las cosas, Internet of Things. En realidad, ¿qué quiere decir esto? Asimismo, por ponerle un poco de, digamos, de formalidad a este tema, ¿qué es el Internet de las cosas? Ustedes ven en este gráfico, en estos dos gráficas, que todas las cosas que están alrededor nuestro están conectadas al Internet o pueden conectarse al Internet. Entonces, les voy a poner un caso, por ejemplo, imagínense, esto ya no es del futuro, ya inclusive en ciertos países desarrollados se está dando que ustedes se levanten, es decir, el despertador que está conectado al Internet, el despertador suena, ustedes se levantan y en ese momento pues se dirigen a la cocina. En la cocina, la cafetera que está conectada al Internet ya preparó el café, porque el despertador transmitió una señal, tuvo un sensor que determinó que usted ya se levantó, que se fue a su ducha. Obviamente se encendió el radio en su ducha porque el despertador mandó esa señal,
Cuando va a la cocina se sirve un cafecito como a usted le gusta, porque obviamente la máquina de café va aprendiendo, va entendiendo qué cantidad de café le gusta a usted, qué temperatura del agua le gusta, y así sucesivamente. Posteriormente usted pretende salir de su casa, obviamente Alexa o todos estos sistemas que hoy existen le dice cómo está el tráfico, cómo está la temperatura afuera de su casa, y en definitiva le ayuda para que tome rutas mucho menos congestionadas a las que podría tomar, y así sucesivamente. Es decir, fíjese, al retornar a casa en la noche, posiblemente usted, a través de un clic, que hoy ya sucede con las casas totalmente domotizadas, puede aplastar en su celular un ambiente que desea que cuando usted llegue se encuentre, porque va con sus amigos, se enciende el hall principal, se enciende el equipo de música, posiblemente se enciende el café, y así sucesivamente. Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor estará conectado al Internet. Y hacia allá vamos. Pero para que esto suceda, obviamente la tecnología 5G necesita consolidarse. Hay todavía muchos comentarios acerca de si la tecnología 5G es un poco dañina para la salud del ser humano o no. Todavía no se ha confirmado nada, y las investigaciones que se han hecho en esto realmente todavía son muy elementales, pero se dice en general que esta tecnología, obviamente, al estar muchas antenas más digamos, en áreas mucho más, es decir, muchas antenas más densamente en áreas, haría que nosotros estemos en contacto más con esas ondas electromagnéticas, y obviamente podría haber algún tipo de cuidado que deberíamos tener. Pero en definitiva, como digo, eso todavía no está probado. Lo que sí es una realidad, que necesitamos mejores tecnologías de telecomunicaciones para que estos sistemas puedan funcionar. Bueno, si nosotros vamos a tener una cantidad de datos, que vamos a obtener de aquellos elementos que van a estar conectados al Internet, pues estos datos tienen que viajar a algún lado. Imagínense si hoy, que pocos elementos están conectados al Internet, eh, realmente a veces nuestros teléfonos, nuestras memorias no son suficientemente grandes en capacidad para guardar tal cantidad de datos. Imagínense ahora ustedes un montón de equipos conectados al Internet. ¿Dónde se guardaría esa data? Sería imposible guardarlos en los devices, en los teléfonos, o posiblemente en las memorias. Se requiere tener una nube que no es más que grandes computadores donde se almacena toda esta información, y eso se le conoce como la nube. Es decir, uno a veces habla, especialmente para las personas que no están mayormente, digamos, familiarizadas con este tipo de nomenclatura, que es la nube, es algo abstracto. En realidad no es más que un servidor que está localizado en algún sitio del planeta, y ahí es donde va toda esa información. Entonces, la importancia de la nube y el Big Data, como se lo conoce también. El Big Data es la gran cantidad de datos que nosotros podemos obtener de los diferentes elementos que tenemos nosotros alrededor nuestro. Pero lo más importante no es la cantidad de data que nosotros podemos acumular de estos elementos, es cómo usar esa data, esa analítica, ese análisis que debemos hacer nosotros de la información, para poder, en base a eso, determinar tendencias, determinar comportamientos, y que esa información nos sirva de vuelta para optimizar, para lograr mayor eficiencia, digamos, en los procesos. Y desde luego, toda esta tecnología sería imposible si es que nosotros no le ponemos mucho cuidado a la ciberseguridad, cybersecurity. Fíjense ustedes, hoy en día la seguridad es primordial en todos los sistemas de computación. Cada vez los hackers son mucho más avesados, mucho más preparados, que pueden ingresar hasta los sistemas que uno dice que son no vulnerables, como sistemas de gobiernos, pero sin embargo ingresan y roban datos. Y el peligro más grande que tenemos aquí es que se obtenga ilegalmente datos que posteriormente puedan ser utilizados de manera
inadecuada y que vaya en desmedro y causando, digamos, daño a las personas y a los sistemas en general. Por eso es que esta tecnología que hemos visto, tanto el IoT, tanto la inteligencia artificial, el Big Data y todo lo demás, no tiene sentido si realmente no le ponemos mucho ojo y mucho esfuerzo a la ciberseguridad. Esta es una tarea pendiente de muchos gobiernos, de muchas empresas, y principalmente mi consejo aquí es: de nada te sirve tener muchas laptops, muchos tablets, y si es que realmente en esas tablets o en esos laptops que tienes no tienes o sistemas de seguridad como antivirus, bloqueadores de intrusos, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo que le pongas mucho ojo a todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Bueno, y hasta aquí hemos visto, primero a través del video de Siemens, cómo ve una compañía multinacional la visión de la digitalización en varios campos, en el campo de la industria, en el campo de la energía, en el campo de la salud, y todo esto integrado a todas estas tecnologías, como son el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, la nube, en definitiva, todo este tipo de cosas. Pero cuando hablamos, y aquí entramos ya de lleno al tema, cuando hablamos de la transformación digital no está enfocada solamente a la tecnología. Es decir, cuando hablamos de transformación digital, no quiere decir el IoT, no quiere decir la inteligencia artificial. Eso realmente son herramientas, son tecnologías que ya existen y están desarrollándose. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, esta va ligada obviamente a las personas. Definitivamente va a las personas. Permítame. Es decir, la transformación, cuando está ligada a las personas, depende de cómo estas personas adquieran esta tecnología, la implementen en sus procesos productivos, la implementen en su compañía y vivan, obviamente, estas tecnologías en mejora de, obviamente, la empresa y todos sus colaboradores. Los objetivos estratégicos de la empresa, por supuesto, tienen que estar totalmente orientados y en sincronía con toda esta tecnología nueva que hemos visto, y la transformación digital obviamente determina un reto muy grande en las organizaciones, porque si nosotros no logramos que la gente adquiera esta tecnología, la implemente, le busque utilidad, definitivamente no tendrían mucho sentido. Aquí en este gráfico yo quiero mostrarles que hasta el momento, y por eso he puesto antes, los negocios ¿cómo han sido? Los negocios han sido muy tradicionales, con ciertas herramientas tecnológicas, y por eso ahí he puesto una esfera amarilla pequeña digital, es decir, hemos adquirido nuestro CRM, tenemos nuestro Windows en nuestra computadora, tenemos nuestras, en definitiva, herramientas tecnológicas para los diferentes usos dentro de nuestra empresa. Bueno, tenemos aquí un vendedor ambulante afuera, es parte de lo que se transmite desde casa, obviamente, el ambiente, pero bueno, espero que esto no les desenfoque. Hoy, después, cómo viene la transformación digital, es totalmente lo contrario. Ya lo digital no es un lujo, digamos, ya no es una partecita de la empresa, sino es el corazón mismo. Es decir, el negocio per se transforma en digital. Y las herramientas, desde luego, que están presentes ahí, son una parte fundamental, pero el modelo de negocios como tal se transforma en un modelo digital, como vamos a mirar más adelante algunos casos. Entonces, en la transformación digital, este es el paso que están dando muchas empresas, de lo que era antes a lo que es hoy. Hoy, si no estás inmerso en este mundo digital, no solo con las herramientas, sino
en la cultura empresarial principalmente, pues definitivamente no va a darse en tu empresa la transformación digital que es inminente. Es la transformación de la sociedad, como habíamos dicho, de la gente, hábitos de comunicación, de consumo, de valores, de procesos. No es las herramientas que hemos visto, no es el IoT, no es la inteligencia artificial, eso son herramientas, son tecnologías. Ahora el tema es cómo usarlas, estas herramientas, para una transformación de la sociedad, para una transformación de las empresas, para una transformación de los mercados. La transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a estas apariciones tecnológicas. Lo digital no es tecnología, las personas, como dije, son el centro de la organización hacia la transformación. Aquí tenemos las fases de la transformación digital que se ha resumido en 10 puntos. Obviamente, el primero, la mejora de la experiencia del cliente. Definitivamente, si en tu modelo de negocios no has logrado una mejora en la experiencia del cliente a través del uso de herramientas creadas, de apps o de otro tipo de herramientas que le acerquen al cliente a tu negocio, pues tienes que comenzar a tomar acción sobre ese punto. Consigue la omnicalidad. La omnicalidad se refiere, la omnicanalidad, perdón, se refiere, hoy en día nuestro negocio puede vender a través de diferentes canales. Y cuando un cliente se conecta, por ejemplo, a través de una página web o se conecta a través del WhatsApp, posiblemente le redirecciona a un centro de atención al cliente o a un centro de ventas donde él puede comprar cierto producto, pero definitivamente a veces pasa que esos canales son diferentes y el cliente, dependiendo por cuál canal entra, tiene diferentes sensaciones. La omnicanalidad determina que no importa por dónde ingrese el cliente, sea por Facebook, sea por WhatsApp, sea por cualquiera de las herramientas, siempre tendrá la misma calidad, la misma información y el mismo comportamiento. Por ejemplo, si es que yo entro por una de estas herramientas y resulta que hago mi pedido de algún producto y hago mi pago y después resulta que no me llega porque el sistema, como no neteó con otras herramientas donde también se estaban haciendo compras y resulta que no tenemos en stock y el cliente tiene que esperar 2 o 3 días más causando una molestia, es decir, ahí los canales funcionaron totalmente independientes. La omnicanalidad es importante en esta fase, en estas fases de transformación digital. Otro de las fases importantes es adaptar tus procesos a la nueva realidad de distribución. Desde luego, hoy en día tenemos que determinar cuáles son las necesidades del cliente y adaptar justamente la distribución de nuestros productos según las necesidades del cliente. No tenemos que nosotros obligarle al cliente a que él pueda recibir cierto producto a través de canales donde se le hace muy complejo para él, pero muy fácil para nosotros. Entonces, tenemos que readaptar nuestra realidad de distribución. Otra fase, la cuarta fase, obviamente el dato es la inteligencia de tu negocio. Fíjense ustedes que hoy en día toda la información que nosotros estamos recibiendo de las bases de datos que tenemos de nuestros clientes es muy poca utilizada. Yo diría un porcentaje mínimo de los clientes le sacan provecho a esa información. Hoy por hoy, cuando ustedes ponen, por ejemplo, un pedido a domicilio de cualquier cosa que se ha hecho muy popular ahora en esta época de confinamiento, ustedes normalmente lo hacen a través de Facebook, a través de la página web, de WhatsApp o de cualquiera de estos canales. Esa información que ustedes llenan se almacena en la empresa donde ustedes están comprando, por ejemplo, una pizza, y normalmente ahora las pizzerías están comenzando a utilizar esa información para darse cuenta de los comportamientos y de las preferencias que tú tienes. Es decir, si pediste en los últimos 3 o 4 pedidos en los últimos meses la misma pizza, pues ellos ya saben que esa es tu pizza favorita y posiblemente la próxima vez te van a sorprender
enviándote esa pizza sin que tú la hayas pedido anteriormente, o simplemente te dice, señor Chávez, le mandamos la pizza de siempre. Es decir, están estudiando tu nivel de comportamiento a través de esta data. Y así tenemos el tema de optimizar experiencias, optimizar existencias en los inventarios. Tenemos el tema del Smart Retail en tu tienda, digitalizar a tus empleados, que también implica que de qué me sirve tener una empresa que está entrando en la fase de transformación digital si los empleados no saben utilizar las herramientas digitales que la empresa ha adquirido. Es decir, tienes que preocuparte que tu empleado esté en esa onda, esté en esa línea, esté capacitado para la utilización de todas estas herramientas. Y la seguridad de la información que ya habíamos hablado anteriormente es sine qua non importantísimo en todo este proceso de transformación digital. Trabajar desde cualquier sitio, eso quedó demostrado ahora con esta experiencia del COVID, que a veces el teletrabajo o el home office no creían muchos gerentes en esta actividad. A veces eran renuentes a permitirlo, o si lo hacían porque la cultura corporativa que estaba entrando de moda en las empresas les obligaba. Pero hoy por hoy todos nos hemos dado cuenta que se puede trabajar desde casa. Desde luego el tema tecnológico, el tema de las comunicaciones hay que mejorar mucho en ciertos países. La conectividad como tal, porque hay ciertas áreas todavía que no tienen enlaces al Internet y eso dificulta mucho, pero en general yo creo que vamos en esa línea y el teletrabajo vino para quedarse definitivamente después del COVID. Y la logística, ¿no? La logística será la nueva batalla en todo este proceso de transformación digital. Quien logre estar con sus productos en el menor tiempo posible, pues será el que tenga mayores oportunidades de no solamente de crecer, sino de tener más clientes y lograr una satisfacción alta en cada uno de ellos. Acá, en las fases de la transformación digital, ¿qué tecnologías existen en el mercado? O sea, primero nosotros tenemos que identificar, para entrar en esta transformación digital, primero tenemos que identificar qué tecnologías existen en el mercado. ¿Cómo puede responder tu negocio al uso de estas nuevas tecnologías? Es decir, tenemos que hacer un análisis. Identificamos qué tecnologías existen, luego determinamos a través del análisis cómo puede responder tu negocio ante estas tecnologías y luego vamos a la transición de cómo implementar el cambio cultural en tu empresa o negocio, que es lo más importante. Si no logra transformar, acuérdense en lo que dijimos al inicio, la transformación digital no es solamente la tecnología, sino principalmente es un cambio cultural, es el cambio de la cultura de la sociedad, de la empresa. Luego, ¿cómo mantener la adaptación de esta tecnología en forma constante? Es decir, ejecutarla y posteriormente optimizarla. Cómo controlar el proceso de transformación para optimizar todos estos recursos. Entonces, en estos 5 elementos que nosotros lo estamos visualizando, nos permite definir las fases de la transformación digital para cualquier empresa. Identificar, analizar, hacer una transición, ejecutar y optimizar finalmente todos estos procesos de transformación. Bueno, y entrando ya un poco acá en ejemplos, la transformación digital definitivamente no es para un solo sector, está en todos los sectores. Está en el sector automotriz, está en el sector de logística, está en el sector de hotelería y turismo, agricultura, construcción, hidrocarburos, y hoy por hoy tenemos algunos ejemplos de empresas disruptivas que han roto paradigmas, como el caso de Uber, de Amazon, de Tesla, de Google, que cada día nos sorprenden más con este tipo de ejemplos que hoy en día los estamos viviendo y que a partir de la era post-COVID, sin lugar a dudas, se van a acentuar. Por ejemplo, cuando hablamos de ejemplos disruptivos, ¿qué es disruptivo? Quiere decir que están dispuestos a hacer esos cambios radicales, esos cambios importantes que definen un antes y un después.
Un ejemplo de un cambio disruptivo en la producción, por ejemplo, en la producción de automóviles. Ahí tienen ustedes una foto de un automóvil que fue hecho en una impresora 3D. De hecho, es el primer auto impreso en 3D. Otro ejemplo de cambio disruptivo es las viviendas en impresoras 3D. Ya en China se están haciendo casas a través de la impresión 3D, lo cual reduce los tiempos de construcción tremendamente, obviamente, y utilizamos materiales muchísimo más idóneos para este tipo de construcciones rápidas. Claro está que todavía en la belleza nos hemos quedado un poco porque las casas todavía son bastante elementales, pero yo creo que esto irá perfeccionando y mejorando. Cambios disruptivos en el hogar, habíamos visto, hoy por hoy tenemos la domótica en las casas, donde todo está conectado al internet, donde tú fuera de tu casa puedes ver qué está pasando dentro, puedes comunicarte con algunos elementos dentro de tu casa a través del internet. Es decir, estos cambios disruptivos han llegado y han llegado para quedarse. En la agricultura, por ejemplo, la minería, el retail, las ciudades, el uso de estas tecnologías donde hoy, por ejemplo, utilizando drones, puedes hacer fumigación, puedes hacer topografía, puedes hacer levantamientos topográficos para fines de determinar qué tipo de plagas en este momento tu cultivo, por ejemplo, tiene, o el nivel de estrés que tiene el suelo o la planta para determinar qué tipo de productos necesita tu plantación o tu parcela agrícola para mejorarla. Es decir, todo esto gracias a estas nuevas tecnologías, estos cambios disruptivos que se están dando. Un ejemplo de un cambio disruptivo interesante es la autoproducción. Fíjense ustedes que este chico que está en la foto, es una foto no tan de buena calidad, pero importante es la información. Fíjense ustedes que este chico necesitaba una prótesis. Esa prótesis tenía un costo de alrededor de $10,000 comprarla en el mercado. Sin embargo, a través de estos cambios disruptivos, de esta inquietud que les mueve a los jóvenes hoy, él compró una impresora 3D en $2,000 más el costo en general de la prótesis le salió en $10 el proceso como tal y pues logró tener su propia prótesis. Es decir, miren cómo esta utilización de la tecnología con estos cambios radicales positivos permiten que nosotros avancemos rápidamente en esta transformación digital. Es interesante que Sir Ken Robinson dijo que quienes entren en el colegio hoy, cuando salgan de la universidad, postularán a trabajos que hoy no existen, usando plataformas digitales que no se han inventado para resolver problemas que aún no conocemos. ¿Cómo educamos a este grupo de jóvenes? Y esa es la gran tarea de la educación hoy. La revista Fortune 500 determinaba de que en unos próximos 10 años, quizás la mitad de las empresas que están denominadas allí no existirán más en su modelo de negocio, porque esto está cambiando tanto y si no se logran transformar a la era digital, pues están condenadas a desaparecer. Fíjense ustedes los cambios disruptivos que habíamos dicho en el modelo como tal de negocio que se han caído, es decir, acuérdense ustedes de la película de Kodak que ya no existe, Blockbuster que ya desapareció, hoy tenemos Netflix y otras marcas que desaparecieron porque no supieron adaptarse, no supieron hacer estos cambios disruptivos y hoy por hoy simplemente ya no están en el mercado. Y fue hace poco, me refiero 15, 20 años, que estaban en pleno auge y simplemente no pudieron visualizar, en el caso de Kodak, la fotografía digital, las cámaras digitales. Hoy los youtubers son claves como tendencia para los negocios como tal y así sucesivamente las redes sociales. Aquí he traído yo a ustedes unos ejemplos de transformación digital en el mundo que son extraordinarios, como es el caso de Amazon Go, esta tienda de Amazon que se encuentra en Seattle,
donde hoy por hoy tú ya puedes ingresar a la tienda simplemente con tu celular y puedes ingresar y tomar cualquier producto que tú quieras, y esos productos automáticamente al salir de la tienda se cargan a tu cuenta y no necesitas pasar por ninguna caja. No hay prácticamente empleados que no sean solamente para colocar los productos, es decir, automatización completa y facilidad para el usuario. En este caso es la tienda del futuro, que hoy la tiene Amazon, y posiblemente así serán todas las tiendas. Luego he dejado un link para poder acceder quien quiere ver más acerca de un video acerca de la tienda de Amazon. El caso Alibaba es igual. Hoy por hoy, este es uno de los grandes empresas que te venden de todo. Es una empresa china que están conectados a grandes proveedores chinos a nivel de, digamos, no eh, del detalle, sino a gran escala, venta a gran escala, al por mayor, diríamos así. Lo que sí hay que tener es bastante cuidado, porque muchas de estas empresas a veces utilizan, empresas chinas utilizan ciertas estrategias para captar tu atención con ciertas propuestas que aparentemente se ven muy interesantes en lo que se refiere a precio, a cantidades, pero que posteriormente cuando te contactas varían. Así que hay que tener un poco de cuidado, pero en general el concepto de Alibaba, que es una de las mayores empresas vendedoras por Internet al por mayor hoy en día. Y esto, fenomenal, el caso de DHL utilizando realidad aumentada para la gestión de supply chain. Es decir, por ejemplo, utilizan estos lentes que te permiten en las bodegas donde llega la paquetería que tiene que distribuirse al mundo. Con esos lentes tú puedes leer la etiqueta que tiene cada paquete, y el sistema te va a decir en qué lugar tienes que colocarlo, en qué sitio de la bodega, para que posteriormente sea repartido. Es decir, y también con esos lentes puedes definir cualquier tipo de información que determina la trazabilidad de esa paquetería. Hoy por hoy esta es una cooperación entre DHL y Rico, y creo que este es el futuro del supply chain en todo el mundo a través de esta tecnología que se llama el Vision Picking in Logistics, que es básicamente en base a realidad aumentada. Bueno, almacenes inteligentes, fíjense ustedes, robots que ya no necesitan tener seres humanos, lo que habíamos hablado de la inteligencia artificial, donde estos pequeños robots trasladan los paquetes. Tú simplemente emites una orden, un código, y el robot va y saca el paquete donde está y te lo trae. Es decir, este es un sistema totalmente automatizado que ya se está utilizando en el mundo, estas nuevas tecnologías de los almacenes inteligentes. Caso Domino's Pizza, cualquier medio para resolver problemas, así se llama, es el eslogan de pizza, de Domino's Pizza, donde hoy por hoy a través de una app tú solicitas la pizza de tu preferencia, puedes hacer un tracking de dónde va la pizza, cuánto tiempo va a tomar para que llegue, en qué estado está, y posteriormente incluso a través de todos estos elementos de inteligencia artificial como Alexa, eh, que los tienes en casa. Hoy en día tú puedes pedirle una pizza y Alexa ya sabe qué tipo de pizza es la que a ti te gusta, y automáticamente pone la orden a la pizza Domino's, y Domino's ya te la trae a casa. O a la vez también sucede que a través de WhatsApp puedes enviar un icono donde está un icono de una pizza establecida, y Domino's ya sabe que mandó el señor Chávez. Ese icono quiere decir que es una pizza que tiene pepperoni, que tiene salami, que tiene esto. Es decir, es la pizza preferida mía, y me la manda a mi casa sin necesidad de mayor tipo de explicación. Basta que yo envíe ese icono que está ahí. Es decir, estas son tecnologías que ya están funcionando en el mundo, y que obviamente cada día, y más aún en este confinamiento, nos han ayudado muchísimo. Y hay desarrollos locales también, como ya les voy a mostrar al último, un desarrollo ecuatoriano, en el cual esto no, alguien me dirá, no, pero es que esto es en los países desarrollados. No solamente. Yo me he quedado admirado que acá en Ecuador existen muchas empresas de jóvenes
de jóvenes millennials que están desarrollando ya plataformas de softwares, apps y soluciones de tecnología IT para transformación digital. Caterpillar ha instalado sistemas inteligentes en sus tractores, en sus máquinas, para determinar el comportamiento de la máquina a lo largo de los trabajos, determinar parámetros que van a través de los sistemas de telecomunicaciones a la nube y a plataformas de almacenamiento de datos, donde se hace analítica y se determina cuándo se puede hacer el mantenimiento predictivo de estas máquinas, cómo está su comportamiento, qué partes están más desgastadas y que tienen posibilidad de realizarse mantenimiento o cuándo se hará ese mantenimiento si las máquinas tienen un periodo de para. Es decir, toda esta información hoy se lo puede hacer vía incluso remota. Les pongo un ejemplo. Siemens vendió una central de generación solar en las Islas Galápagos y todo el sistema automático de la central está monitoreado desde Alemania directamente y desde ahí pueden mirar todos los parámetros y determinar también el comportamiento de los diferentes elementos de la central de generación para determinar cuál es el momento adecuado o cómo se encuentra, en qué circunstancias, en qué situación se encuentran cada una de las partes o los componentes de esta central de energía. Caso de Porsche, interesante, esta tecnología le llaman el Big Brother. Todos recordarán el programa del Big Brother, que quiere decir básicamente alguien que está mirando qué es lo que tú haces, dónde te mueves, tus comportamientos. Un poquito eso trae a colación de que la Porsche decidió realizar un experimento en el cual instaló un Big Brother dentro de los autos y los que compraban los autos, obviamente bajo su autorización, se estudiaba durante algún tiempo cuáles eran los comportamientos de manejo de esas personas, cuáles eran las preferencias, cómo se comportaba el auto en la carretera cuando había lluvia, bajo otras condiciones también, digamos, medioambientales, y toda esa data, toda esa información se transmitía durante un tiempo, fue alrededor de casi 1200 días que se recibió toda esa data de varios coches que se vendieron y posteriormente eso permitió conocer mucho más al usuario de Porsche y a través de ese comportamiento pues buscar gente que en el mercado le gusta ese tipo de actividad, ese tipo de forma de manejar para ofrecerles un coche y no solo un coche, sino adaptado a su perfil en este caso. General Electric y también Siemens lo hace, partes de turbina de aeronaves, en el caso de General Electric, en el caso de Siemens, de turbinas para generación térmica, donde hoy la impresión 3D facilita, imagínense lo que es ustedes que tengan una central térmica, por ejemplo, y se dañe, o un avión que se queda varado en alguno de los aeropuertos porque se le dañó alguna pieza que es susceptible de imprimirla en 3D. Pues antes tenías que esperar, poner la orden hasta que te llegue, pasaban 15, 20 días, un mes, 2 meses, y eso con implicaciones de costo muy grande. Hoy en día tú puedes imprimir eso en el sitio y colocar la pieza bajo los mismos estándares que lo hace el fabricante. Eso nos permite la tecnología de impresión 3D hoy por hoy. Más ejemplos de transformación digital los tenemos en los delivery, en Rapid, en Uber Eats. Hoy por hoy también están ya incluso apps para belleza, donde tú puedes ingresar, pides una manicurista, pides un estilista, pides en definitiva una maquilladora, tú puedes colocar luego la información de cómo te atendieron, si te gustó, no te gustó, y obviamente se van estudiando las preferencias del cliente. Ejemplos en la transportación como Uber, Cabify, educación a distancia, todo esto, todos estos ejemplos, membresías por ejemplo, para empresas para lavar la ropa, donde hoy por hoy tú entras a una app, determinas la necesidad que necesitas lavar la ropa, plancharla, ponerle color o quitar manchas, y vienen a tu casa, te la llevan y te la traen. Es decir, cada vez fíjense más el negocio dentro de la transformación digital es poner al cliente en el centro. Poner al cliente en el centro, ver qué necesidades tiene, satisfacerlo al máximo y por otro lado también para poder satisfacer al máximo
a ese cliente que lo ponemos en el centro, tenemos que cambiar la cultura de nuestra empresa. Cambiar la cultura quiere decir orientado a ese cliente, poniéndolo en el centro al cliente y toda la gente entendiendo las herramientas tecnológicas para poder satisfacer esas necesidades. Eso, en definitiva, es lo que es la transformación digital. Acá otros ejemplos que ya hemos visto, por ejemplo, el caso fantástico de Airbnb. Algunos de ustedes posiblemente ya lo utilizaron, les fue muy bien. Yo personalmente lo utilicé cuando fui a Moscú, impresionante, sin ningún problema, e incluso mejor que un hotel en muchos de los casos, mucho más barato, mucho más cercano a lo que yo quería. Es decir, es una solución que se adaptó a lo que yo necesitaba en ese momento y no yo adaptarme a lo que existía en el mercado. Aquí he traído ya ahí para ir finalizando, estamos también creo que con el tiempo. Marcela ahí me va comentando cómo estamos con el tiempo. Eh, Tenemos 4 minutos ya para terminar y quiero mostrarles esto, es importante. Este es un caso de Ecuador, el caso del supermercado Hello Market. El desarrollador de esta aplicación es Glassglow Analytics, que es una compañía de jóvenes empresarios, jóvenes ingenieros, y Shopify, que es el que se encarga de la logística. Vamos a tratar de, voy a hacer un clic acá, y ustedes van a ver, esta es una aplicación que funciona a través de WhatsApp. Fíjense aquí, voy a pararle un poco. Hola, uno envía este número a través de WhatsApp y le responde la computadora, porque quien está respondiendo ahí no es una persona, sino una computadora. Está en un lenguaje de programación. Hola, bienvenido a nuestro supermercado inteligente. Tendremos un catálogo de productos necesarios cerca de ti para que no salgas de casa. Elige tu ciudad y acá tú eliges tu ciudad, Quito, Guayaquil, y para lo cual pones el 1, dice la ubicación de tu casa o domicilio, entonces tú envías la ubicación de tu casa, ellos la reciben, ayúdanos con el nombre de las calles para mayor información del sitio donde se encuentra tu casa, digamos, pones Kennedy Norte en Guayaquil, ahora necesitamos que nos indiques algunas referencias para llegar, es decir, toda esta información atrás del Hotel Hilton Colón, bueno, y ahora sí te manda al supermercado. Y en el supermercado tú vas añadiendo lo que quieres comprar, por ejemplo, en este caso, filete de tilapia, y te va agregando al carro de compras y obviamente tú vas llenando tu lista de productos que quieres comprar, añadiendo y finalmente cuando ya terminaste tu compra te van a hacer el cobro. Aquí te dice el pago, cómo lo vas a hacer, tu identificación eh, y posteriormente pues ya vamos a ver cómo vas a salir. Gracias por tu compra. Previamente debiste haberte registrado. Ahí te mandan la factura y te dice escoge las siguientes opciones para cuándo te la van a entregar, de qué hora a qué hora. Tú escoges y finalmente te dicen muchas gracias, saliste. Y fíjate, no me he tenido que mover de casa para poder hacer mis compras del supermercado. Y esto no está pasando en Europa, no, está pasando en otros países. Hay gente que hoy está dedicada a esto y créanme que la situación del COVID nos ha acelerado este proceso de disrupción, este proceso de transformación digital que como mensaje final, nuevamente recalco que la transformación digital no es el IoT, no es la inteligencia artificial, no es el Big Data, esas son herramientas, son tecnologías. La transformación digital tiene que ver con la cultura de la empresa, con la cultura de la gente para adaptarse a estas nuevas necesidades y estos nuevos modelos de negocio que tienen a la digitalización como elemento fundamental del modelo de negocios hoy en día. Así que, estimados amigos, yo espero que esta información que les he transmitido el día de hoy, obviamente haya sido de su interés. Además, obviamente he tratado de utilizar un lenguaje genérico, común, para que personas de diferentes niveles, digamos, puedan, niveles de preparación, no todos son ingenieros, no todos conocen de la tecnología, pero he tratado de utilizar un lenguaje que sea lo más amigable para entender lo que quiere decir la transformación digital y lo que estamos en este momento viviendo. Desde luego, el COVID no va a estar eternamente. Vivimos una situación compleja,
por estos últimos meses. Esto tarde o temprano tiene que acabar. Obviamente, mientras tanto, cuídense mucho, pero esto va a acabar pronto y posterior a eso vamos a tener un mundo realmente nuevo, diferente, nuevo entre comillas, porque definitivamente no vamos a poder volver a hacer las cosas que hemos hecho antes. Ahora tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que tener presente que este tipo de pandemias pueden volver y para lo cual hoy en día tenemos que la sociedad cambiar la cultura para entrar en este nuevo mundo, pero para eso tenemos la transformación digital y las tecnologías que nos van a ayudar muchísimo a ingresar a esta nueva era. Yo quiero agradecer también en los créditos a Svetlan Ross, que es mi compañía en la cual hemos sponsoreado esta charla, al EALDE, con Paloma Rodríguez López, del Business School del EALDE de Madrid, con su presentación donde he tomado algunos elementos importantes, Siemens desde luego con el video y Fedimetal desde luego quien es el sponsor y organizador de esta importante charla. Así que sin más, Marcela, agradezco mucho y muy amables.